En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Hoy vamos a compartir con un invitado que no sé si lo van a conocer, es algo desconocido. Es broma, es nuestro padre Tomás Veroc. Bienvenido, padre. ¿Qué tal, José Manuel? Gracias por invitarme y muchos saludos a las personas que vayan a ver este video. Fantástico. Pues gracias a usted, padre, por haber querido, ¿no? estar en el canal y poder compartir un ratito, ¿no? Pues con nuestra audiencia, que yo sé que se va a alegrar muchísimo, los hermanos que componen nuestra comunidad, pues de que usted pues esté hoy aquí, ¿no? Pues el tema por el cual yo pues he invitado al padre Tomás, pues es para hablar un poquito, ¿no? Sobre el coraje de ser católico. Ese es el tema central de esta conversación, este diálogo que vamos a mantener con el padre, porque yo creo que al católico de hoy nos falta un hervor. Yo creo que nos falta un hervor para poder tener esa valentía, esa claridad de ideas para dar respuestas a aquellos que nos la piden y también saber sacar la cara por la iglesia cuando debemos de hacerlo, ¿no? Porque lógicamente no vamos a ir por la calle con una espada, ¿no? Como los cruzados, pero sí tenemos que ser valientes cuando escuchemos un ataque contra la iglesia o nos pidan pues que demos las razones de nuestra esperanza, pues que sepamos darlas pues con claridad, ¿no? Que la persona que nos pide esas razones, pues que diga, bueno, este señor o esta persona o esta mujer o pues tiene las ideas muy claras y es valiente y no se avergüenza de su fe. Que yo creo que hoy en nuestros días, hoy los católicos cuando escuchamos cualquier tema que, que nos toca a nosotros, pues hacemos como el pavo real, ¿no? Metemos la cabeza por ahí y no queremos saber absolutamente nada, ¿no? Pues, padre, pues en primer lugar, pues me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Qué significa, padre, para usted, ¿no? Personalmente, para el padre Tomás Veroc, tener coraje de ser católico en un mundo tan complicado como en el que vivimos hoy? Bueno, lo que hay que decir es, hay que aclarar lo que significa la palabra coraje, porque para los mexicanos tiene otra connotación, ¿no? Importante. Me parece que coraje, tanto en España como en Argentina, porque en mi caso significa lo mismo, es valentía, ¿no? Exacto. No significa enojo, como en el caso de los mexicanos, ¿no? Entonces estamos hablando de la valentía de ser católico. Yo creo que no hay una respuesta única, porque habría muchas respuestas, pero creo que para nosotros como cristianos sería el tener la valentía de abrazar nuestra cruz. Ante todo es eso, porque yo siempre recuerdo el pasaje donde Cristo le dijo al Padre Eterno, le dijo, Padre, si es posible que aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento Cristo tenía muchísimo miedo, humanamente hablando, aunque Él es Dios, pero del punto de vista humano sudó sangre. Sin embargo, tuvo la valentía de hacer lo correcto y de inmolarse en la cruz. O sea, tuvo la valentía. Bueno, Cristo comparte la cruz con cada uno de nosotros y lo que decía Fulton Sheen, hay muchos cristianos, el arzobispo Fulton Sheen, ¿no? Hay muchos cristianos que quieren sentarse a la mesa con Jesucristo, pero pocos quieren cargar con su cruz. Eso es lo que él decía. Para cargar la cruz, obviamente hace falta la gracia, pero al mismo tiempo hace falta la decisión de decir, bueno, no busco los bienes de este mundo, no busco las glorias de este mundo, busco cargar con mi cruz. Entonces, la cruz puede significar perder el trabajo, por ejemplo, por no querer realizar el crimen del aborto, como el caso de los médicos que han perdido el trabajo por eso, ¿no? La cruz puede significar que nos metan presos por decir la verdad, como el caso de un maestro en Irlanda, que lo metieron preso por no aceptar la autopercepción de un alumno, la perversa ideología del género. Bueno, muchas veces implica prudencia, también tenemos que ser prudentes no según el mundo, sino según Dios. Hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes, pero cuando estamos contra la pared, que la verdad que o somos mártires o directamente claudicamos,
Bueno, en ese momento hay que elegir el martirio. Entonces, eso es lo que básicamente significaría el coraje de ser cristiano. Hay otras definiciones, hay otros modos de verlo, pero lo veo, o sea, apuntamos a este aspecto por el momento, ¿no? Así es. ¿Por qué cree, padre, que hoy profesar nuestra fe católica exige más valentía que en otros tiempos? Bueno, porque hoy yo lo que pienso así de manera, en otros voy a hablar del sacerdocio y después lo voy a trasladar al laicado, ¿no? Por Perfecto. ejemplo, al menos en muchos países y también aquí en Estados Unidos, el ordenarse sacerdote no nos da ningún beneficio personal. O sea, por ejemplo, el seminarista que entra hoy al seminario, muchos de ellos tienen fe. ¿Por qué razón tienen fe? Porque saben que no van a obtener ningún beneficio personal. Antes, el ser sacerdotes, el ser seminaristas implicaba una posición social. Eso ocurría muchas veces, ¿no? O sea, todas las familias querían tener un hijo cura, una hija monja, o por ejemplo, si fuese obispo, mucho mejor todavía, ¿no? Hoy en día, con todas las falsas acusaciones, porque si bien es cierto que hubo casos reales, pero por ejemplo con todas las falsas acusaciones contra muchos sacerdotes que los medios se encargan de destruir su reputación, pero después no los limpia cuando sale su inocencia, bueno, hoy en día como que el sacerdocio, aunque de por sí es digno, está bastante desprestigiado ante la sociedad. Entonces, ser sacerdote, ser seminarista, ponerse la sotana o ponerse el cuello, implica decir yo estoy aquí sirviendo a Cristo por más que ustedes me digan lo que digan, ¿no? Y nadie nos va a ver como alguien especial por ser sacerdote o por ser seminarista. Muchas veces todo lo contrario. Yo lo que digo es que los curas no solamente tenemos que ser curas, sino que tenemos que demostrar que somos buenos hoy en día. Lamentablemente, yo me acuerdo, y creo que esto es un caso que puedo traer a colación porque es un caso perfecto. Un compañero mío chino, que era seminarista, yo ya era sacerdote en ese momento, cuando yo estudiaba en Roma, ¿no? Este chinito, yo le pregunté, bueno, te vas a ordenar y qué vas a hacer. Vuelvo a China y voy a ir preso, me dijo. ¿Cómo? Le digo. Me lo contaba con total naturalidad. Me dice, sí, sí, porque la única manera de demostrarle a los católicos que no soy de la iglesia patriótica, que soy de la iglesia verdadera, la iglesia fiel al Papa, es que yo vaya preso. Si no voy preso, no me creen. Bueno, yo la verdad que me sentía un enano al lado, si bien no soy enano físicamente, pero me sentía un enano al lado de ese chinito desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que decía, realmente este muchacho tiene una fe que es increíble, que Hecho. nosotros... Entonces yo pensaba, bueno, aunque nosotros no nos vayan a meter preso, que puede pasar también, ¿no? Pero aunque a nosotros no nos vayan a meter presos por ser cristianos, tenemos que dar testimonio de nuestra fe, porque no solamente tenemos que ser laicos o curas, sino que al mismo tiempo tenemos que mostrar que somos católicos, ¿no? Y que nos importa un bledo lo que diga el mundo, lo que nos importa es servir a Jesucristo. Bueno, como para concluir, trasladado esto a los laicos, hoy en día uno puede ser un católico simplemente por tradición o un católico por convicción. Ser católico por tradición es fácil, ser católico por convicción es difícil, porque eso implica que vamos a sufrir la calumnia, la injuria, que vamos a sufrir todo tipo de insultos, ¿no? Pero justamente lo que dice Cristo, quien carga con su cruz y me sigue, ese es mi discípulo, quien no, no puede serlo. Así que, como conclusión, hoy en día ser católico por convicción no nos trae ningún beneficio. Seríamos mucho más populares si perteneciésemos a otros grupos, pero pertenecer a la iglesia verdadera es pagar su precio también, ¿no? Así es, padre. Es bastante impopular, ¿no? Ser hoy católico. Exactamente, sí, es muy impopular, o sea, ya está, en muchos ámbitos nos ven como bichos raros, como decimos en Argentina, ¿no? Padre, antes de entrar en la grabación, ¿no? Pues toquemos un punto importante, ¿no? El tema del coraje, ¿no? De la valentía que recibieron los apóstoles ese día de Pentecostés, ¿no? ¿Qué papel puede jugar la gracia y el impulso
del Espíritu Santo para darnos ese coraje de presentarnos al mundo como católicos? Bueno, ahí hay un punto que es importante. Por ejemplo, si nosotros vamos a la última cena, Cristo hizo tres cosas por los apóstoles. Una cosa fue rezar por ellos, rezar por la unidad de la iglesia. Después Cristo los alimentó con su preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y también Cristo los consagró obispos. O sea, ahí empieza el sacerdocio católico, empieza en la última cena. ¿Y qué pasa inmediatamente después de la última cena? O sea, fue Cristo mismo quien rezó por ellos, quien los alimentó con su cuerpo y sangre, Cristo mismo quien los consagró obispos, compartió su sacerdocio con ellos. Ni bien termina la última cena, Judas lo traiciona por 30 monedas de plata. Pedro lo niega 3 veces y todos los demás se escapan. El único que queda al pie de la cruz es San Juan y ni siquiera creía en la resurrección San Juan, sino que estaba ahí como amigo, ¿no? La única que nunca perdió la fe fue la Virgen María, la llena del Espíritu Santo justamente, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasó? No es que realmente no era suficiente ni la oración de Cristo, sino que Cristo se había reservado algo, había algo que no les había dado, como para que ellos se den cuenta la importancia que tiene esta persona, porque inclusive Cristo cuando resucitó tuvo que comer delante de los apóstoles para que le creyeran que era él, ¿no? Si no comía pensaban que era un fantasma. Y luego de la ascensión ellos no se animaron a predicar el evangelio, estaban todos encerrados en el cenáculo. Y bueno, es como que el día de Pentecostés pasó algo que de repente uno dice parece arte de magia, pero no fue arte de magia. Ni bien recibieron el Espíritu Santo, bajo lenguas de fuego, porque justamente lenguas para predicar el Evangelio, fuego para predicarlo con amor y pasión. Bueno, lo que sucede es que ni bien pasó eso, Pedro convirtió 3.000 personas en el primer discurso o el primer sermón, ¿no? 3.000 bautizados, ¿no? Después, ante el Sanedrín no les tembló la mano para decirle las 4 verdades que tenían que decirles, ¿no? Y no les importaba ni ser castigados, ni ser vapuleados, ni ser golpeados. Y todos los apóstoles, con excepción de San Juan, todos murieron mártires. Y San Juan tuvo el mérito del martirio, porque San Juan lo echaron en una olla de aceite hirviendo y no murió por milagro, pero sin embargo el mérito del martirio lo tuvo, fue confesor de la fe. Y uno dice, los apóstoles todos murieron mártires y 3 siglos después el poderosísimo imperio romano se inclina ante el Evangelio. Bueno, no podemos decir que por 12 pescadores fue, digamos, la conversión del imperio. Fue por el Espíritu Santo, que fue el primer misionero y que actuó en estos 12 pescadores, ¿no? Entonces, este es el papel del Espíritu Santo que jugó en la iglesia primitiva un rol esencial y que también juega en la iglesia actual un rol esencial. Está el Espíritu Santo que nosotros recibimos en la confirmación, pero después está nuestra fidelidad al Espíritu Santo, porque cuántos confirmados por ahí no son fieles al Espíritu Santo y nosotros podemos ser infieles. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Ese Espíritu Santo actúa en nosotros, pero tenemos que dejarlo actuar. Tenemos que hacer como San Pablo que dice, bueno, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y cuando vive Cristo en mí, vive el Espíritu Santo y el Padre. Somos templo de la Santísima Trinidad, ¿no? Pero el Espíritu Santo es fundamental porque pedimos muchas cosas en nuestra oración. Bueno, tenemos que pedir el Espíritu Santo para poder tener esa valentía, ¿no? De poder morir mártires día a día, morir mártires en cada circunstancia que tengamos que dar testimonio de nuestra fe, ¿no? Aun cuando sea el acto heroico del martirio que se le pide a pocos, pero no tan pocos, porque son millones los mártires también. ¿Quién sabe si algún día Dios no nos va a pedir ese testimonio, ¿no? Uno nunca puede decir nunca. Así es, padre. Padre, el secularismo que estamos viviendo, ¿no? En el mundo parece que día a día arrincona aún más pues, nuestra fe pues, al ámbito privado, ¿no? Pero ¿cómo puede el católico dar testimonio público sin miedo? Bueno, ante todo con mucha oración, porque no podemos dejar de descartar que si Dios no bendice nuestro trabajo, nosotros no vamos a poder hacer nunca nada, ¿no? Entonces, la oración es fundamental. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, de Santa Misa, si es posible también, no solamente el domingo, sino algún día durante la semana,
es bueno participar si uno puede. Lo mismo confesión frecuente, lo mismo la recepción de los sacramentos, el Santo Rosario, la adoración eucarística. Es importante que uno lea las Sagradas Escrituras también, ¿no? En fin, es importante ser hombres y mujeres de oración según el estado de cada uno, porque a un laico no se le pide rezar como un monje, ni tampoco a un párroco se le pide lo que hace una monja de clausura, pero según nuestro estado tenemos que tratar de llevar vida de oración, ¿no? Porque como dice San Alfonso, quien reza se salva, quien no, no se salva. O sea, es muy, muy sencillo lo que dice San Alfonso María de Ligorio ahí, ¿no? Pero después está la formación. Lo que hay que hacer es, el otro día un muchacho me decía que quería armar un canal de apologética. Este muchacho me dice, yo quiero armar un canal de apologética. Entonces yo le dije, bueno, cuéntame qué libros leíste. Y no me podía nombrar un solo libro, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué te vas a parar enfrente de una cámara? Porque él quería hacer lo que yo hago, ¿no? Lo que yo hago los domingos y los martes, que yo recibo católicos y no católicos, y puede entrar cualquiera, esa es la realidad, ¿no? Hay gente mucho más inteligente que yo que puede entrar, hay gente, o sea, yo nunca me la doy. Hasta ahora nadie me puso en aprietos, pero nunca digas nunca, porque siempre puede entrar alguno que el demonio también es inteligente, nos puede enredar como él quiera, ¿no? Entonces yo digo, yo creo en el Espíritu Santo. Si entra alguien más inteligente que yo, el Espíritu Santo hablará por mí. O sea, en ese sentido, ¿no? Pero le dije al muchacho, no puedes ser temerario de ponerte frente a una cámara, invitar a la gente a entrar a discutir contigo y no leíste un solo libro de apologética. O sea, no leíste ni siquiera el Padre Fuentes, ¿no? Que el Padre Fuentes es sensacional. ¿Dónde dice la Biblia qué? Léete ese libro primero. O qué sé yo, lee Verdades Robadas del mismo autor, ¿no? Lee, por ejemplo, Europa y la Fe, de Hilary Belloc. Léete, por ejemplo, si sabes inglés, ¿no? El canon bíblico de Lee MacDonald, que es un protestante, pero en eso es muy católico, en ese libro, ¿no? Primero tienes que estar armado. Léete, por ejemplo, el libro de la Inquisición, sobre el libro de Cristian Rodrigo Iturralde, que tiene miles de Muy datos, bueno. ¿no? Muy bueno ese libro. Léete 1492, o sea, si tú no leíste ni un libro en tu vida, no te metas frente a una cámara a discutir con no católicos, porque es temerario eso, o sea, es Sí. súper temerario. No puedes ponerte en debates cuando no estás formado. Ese es el punto, ¿no? Entonces yo lo que le digo a estos que quieren ser youtubers, no, una cosa es ser un youtuber y otra cosa es ser un apologista, son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un canal de apologética, fórmate. Bueno, es un ejemplo simplemente. No todos tienen que poner una cámara y tener un canal de YouTube, pero lo que voy es, si yo no estoy formado, y esto lo decía Leo Maulin, o Maulin, que era un profesor agnóstico belga, pero muy objetivo. Él decía, a los católicos nos han hecho creer que somos los culpables de todos los males de todo el mundo, ¿no? Y tenemos que saber desenmascarar las leyendas negras. Entonces, por eso hay que formarse. Cuando venga, por ejemplo, alguno que me diga las cruzadas, una feminista me dijo una vez eso, ¿no? Gracias a las cruzadas eres feminista, porque si no, el Islam te hubiese metido en la casa del esposo 2 cachetadas o 2 golpes y tendrías que estar cocinando todos los días para tu esposo. Gracias a las cruzadas eres libre y gracias a las cruzadas Europa es libre, ¿no? No quiero entrar de lleno en ese tema porque podemos hablar 2 horas, pero digo, Seguro. formación es importantísimo. Formación, hay que rezar, hay que formarse y después hay que actuar. O sea, la acción, que muchos cristianos dicen, bueno, oración. La oración es fundamental y es lo más importante. La formación es fundamental. Pero después lo que nos tenemos que preguntarnos es, bueno, yo tengo tantos talentos. ¿Qué talentos tengo? ¿Cómo los puedo poner al servicio de la iglesia y al servicio de Dios? Por ejemplo, yo me daba cuenta que en mi caso, yo tengo muchos defectos, más defectos que talentos, ¿no? Pero yo decía, bueno, yo hablo algunos idiomas y yo al mismo tiempo, qué sé yo, sé enseñar. ¿Cómo puedo poner este talento? Yo hice una maestría, una licenciatura. ¿Cómo puedo poner estos talentos al servicio de la iglesia? Y la verdad que por ciertas circunstancias, yo no, acá en la diócesis donde estoy enseñando en un instituto para catequistas, pero bueno, solamente eso, ¿no?
Entonces el padre Javier Olivera Rabasi, un gran amigo, me dice, pero por YouTube podrías formar hasta una universidad, porque no sabes las personas que te pueden llegar a seguir y las personas a las cuales puedes llegar, ¿no? Y la verdad que tenía razón el padre Javier, después lo comprobé, ¿no? Pero como para concluir, si yo tengo talentos, uno tiene que tener creatividad. ¿Cómo puedo hacer para poner esos talentos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia? Porque la acción es importante. Los enemigos están pensando todo el tiempo cómo atacar a la iglesia. Y nosotros tenemos que ver el modo de defenderla y el modo de servir a Dios, ¿no? Y lo último, no solo combativamente, o sea, qué sé yo, la apologética es más combativa, pero también, qué sé yo, hay gente que se pone un canal de YouTube para rezar el rosario, porque su fuerte es rezar, o su fuerte es, por ejemplo, la espiritualidad. Bueno, también es necesario eso, porque, digamos, muchas veces vemos la parte negativa de la predicación del Evangelio, pero el Evangelio es positivo ante todo, ¿no? O sea, son buenas noticias. Así que según los talentos que uno tiene, ponerlos al servicio de Dios y de la iglesia. Totalmente, vale, con toda la razón. Aquí hay un dicho, padre, en España que dice, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿No? Pues algo así, ¿no? Nos podemos llevar unas cuantas cornadas si nos exponemos, pues como bien he dicho, ¿no? A temas apologéticos que no conocemos. Además, la apologética es muy amplia, ¿no? Porque yo podría centrarme, por ejemplo, en tema de mariología, en los dogmas marianos, ¿no? Y ahí tienes para estudiar años. Ahí puedes estudiar años. No es simplemente pues sabernos 3 versículos y ponernos a debatir, ¿no? Porque cuando nos nombren un cuarto versículo que no conocemos, pues ya nos pillaron, ¿no? Ya ahí no nos vamos a saber mover, ¿no? Por eso, pues los hermanos que se animen a la apologética, pues que se armen de estudio y no solamente de estudio, oración, ¿no? Que es muy importante. Una cosa sin la otra, pues no va a funcionar. Padre, yo me voy a centrar y voy a preguntar pues un poquito lo que sucede, ¿no? O voy a decir lo que sucede aquí en España, ¿no? En referencia a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué peligro pues se ve en la indiferencia religiosa y el relativismo que dominan las sociedades modernas a nivel global? Pero yo voy a hacer énfasis un poquito en mi país, ¿no? Que es España, ¿no? Por ejemplo, aquí la religión pues está totalmente vetada y no solamente eso, ¿no? Estamos viviendo prácticamente una persecución, lo podemos ver todos los días, y no solamente eso, ¿no? Sino que a los cristianos pues se nos persigue por el simple hecho de rezar, por ejemplo, ¿no? Delante de una clínica donde se practican abortos, ¿no? Vamos a llamarle con el nombre que es, ¿no? ¿Qué peligro ve, padre, en esa indiferencia religiosa pues, de los católicos, ¿no? Que no alzamos la voz en nuestras sociedades, en nuestros países, ¿no? Y exigimos, pues, los derechos que estimamos oportunos, porque luego hay minorías que se hacen más ruidos y piden más derechos que la gran mayoría, ¿no? De ciudadanos cristianos de un país. Bueno, el tema del relativismo podemos simplemente sintetizarlo de la siguiente manera, ¿no? Es una dictadura. Es una dictadura y es una tiranía. O sea, el Papa Benedicto XVI hablaba de la dictadura del relativismo. Yo lo llamaría tiranía del relativismo, porque es tirano y es un tirano que despedaza con uñas muy fuertes, peores que la de los leones, ¿no? Es decir, todos pueden pensar como quieran mientras piensen como yo. Eso es un poco el slogan relativista. Pero acá nosotros los católicos y también los cristianos en general nos hemos dejado llevar por la palabra tolerancia. Nos han metido en la cabeza tolerancia, 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 tolerancia. Y la tolerancia no es un término cristiano. Una cosa es el respeto por el prójimo, el amor al prójimo, ni siquiera el respeto, el amor a la persona que está frente mío, ¿no? Pero hemos dejado de hablar de amor con el sentido propio de la palabra. En griego hay 3 tipos de palabras. Está la palabra philei, agapei y después la palabra eros también, ¿no?
Bueno, el griego es muy preciso, en cambio amor en español no es tan preciso, puede significar tantas cosas, pero amar al prójimo no implica amar su opinión, ese es el punto, ¿no? O sea, me acuerdo que una persona que estaba era un español justamente, ¿no? Que yo encontré en Roma, y me dice, no, pero usted tiene que respetar mi opinión. Y yo le digo, no, tu opinión es detestable, es aberrante tu opinión. Yo te respeto a ti como ser humano, le digo, a ti como ser humano te respeto, pero tu opinión es aberrante. Y se quedó, ¿no? No sabía qué decirme, pues no se esperaba esa, me estaba defendiendo el crimen del aborto, ¿no? Y yo le digo, el hecho de que alguien defienda el aborto es una opinión aberrante y es la peor de todas. Lo que pasa está que como la gente no está acostumbrada a hablar de esta manera, pero este es el modo cristiano de hablar sobre las opiniones aberrantes, ¿no? Una cosa es respetar, como dice Vittorio Messori dice, todos los hombres son respetables, pero no las opiniones. No todas las opiniones son respetables. ¿Y qué ha pasado? Gracias al modernismo, que el modernismo empezó hace mucho tiempo en realidad, pero podemos decir que empezó ya antes de Lutero, pero sin embargo no antes, sino que Lutero y también el nominalismo ya lo prepararon, no es que eran modernistas necesariamente como ahora, ¿no? Pero el tema de la escuela de Frankfurt podemos mencionar así rápidamente, ¿no? Alguien que ha sido fundamental en el modernismo actual, en la aplicación, sobre todo es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci ha sido fundamental en esto porque él decía, la Iglesia Católica tiene dos columnas muy fuertes, que son que tanto los intelectuales como el pueblo fiel creen exactamente lo mismo. Tanto Santo Tomás como la viejita analfabeta, que es muy santa pero que no tiene estudios, bueno, ambos dos creen lo mismo con distintos niveles de penetración intelectual, etcétera, etcétera. Pero están los dos en la misma página. Los dos creen en la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera. Y el otro fuerte, obviamente Gramsci no veía la acción del Espíritu Santo, era comunista, ateo, ¿no? O sea, está el Espíritu Santo de por medio, pero bueno, él decía, la Iglesia al repetir el mismo mensaje por siglos hizo que ese mensaje calara en la sociedad. Entonces, cuando Gramsci vio el movimiento modernista, él dice, estoy contentísimo con esto porque este movimiento va a destruir a la iglesia desde adentro, va a destruir la iglesia desde sus bases, ¿no? Y el modernismo, ¿qué es lo que predica para hacerla muy simple, ¿no? Además del progreso por el progreso, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero por ejemplo predica que todas las religiones son iguales, que da lo mismo ser católico, que da lo mismo ser musulmán, que da lo mismo ser judío. Bueno, si todas las religiones son iguales, entonces soy ateo. ¿Para qué me voy a hacer religiosa? ¿No? Si total, todo da lo mismo. Y muchos católicos, lamentablemente, han sido formados con el modernismo. Y entonces, por eso, han caído en este relativismo cultural. Cuando, por ejemplo, otros grupos, el Islam, por ejemplo, yo obviamente soy totalmente contrario al Islam, pero algo les reconozco, ellos no han perdido su identidad. Ellos saben perfectamente cuál es el fin, cuál es el objetivo. Ellos saben perfectamente a qué apuntan. En cambio, la Europa afeminada, lamentablemente lo digo con dolor, ¿no? Pero la Europa muchas veces con este afeminamiento, digamos, relativista, tolerancia. La tolerancia que el Islam no te da en Arabia Saudita, que no te lo da en Irak, que no te lo da en Irán, que no te lo dan todos esos. Pero ellos son muy inteligentes porque aprovechan las democracias modernas para poder pedir derechos, ¿no? Y nosotros los cristianos nos hemos comido el verso de la tolerancia. Tolerancia, tolerancia, tolerancia. No, señores, ¿no? Hay que despertarse. Hay que ser amoroso con el prójimo, hay que amar al prójimo. Pero amar al prójimo no implica aceptar todo lo que el prójimo haga. El policía que mete preso al ladrón le dice, yo te quiero mucho, pero vas preso. Porque realmente no vas preso por ser tú, por ser la persona que eres, sino por lo que hiciste. Bueno, los cristianos tenemos que empezar a despertarnos y decir, no todas las opiniones son respetables, las personas sí, pero tenemos que empezar a defender nuestra cultura cristiana, nuestras raíces cristianas, y tenemos que empezar a buscar el reinado social de Jesucristo, porque si no lo hacemos, lo que va a pasar es que obviamente Cristo va a triunfar, porque Él se las va a arreglar para triunfar lo mismo, ya triunfó de hecho, ¿no? Pero sin embargo, no vamos a hacer el bien que estamos llamados a hacer.
y vamos a ser juzgados por eso, porque Cristo dice, yo ya triunfé, pero tú tenías que hacer tu trabajo. Entonces, si no lo hiciste, en definitiva eres culpable también, ¿no?, de todo el desastre que estamos viviendo. Así que como conclusión, en la cultura relativista que estamos viviendo, hoy más que nunca tenemos que predicar la verdad objetiva. Hay que predicarla con caridad, pero hay que predicar la verdad al fin. O sea, no es tanto lo que uno dice, sino el modo como uno lo dice. El modo es importante. La verdad, digamos, la caridad sin verdad es sentimentalismo, pero la verdad sin caridad es brutalidad. Bueno, hagamos siempre lo que nos pide el Señor, predicar la verdad con caridad, pero nunca la caridad sin verdad, ni la verdad sin caridad. Hay que hacerlo urgentemente, porque a eso estamos llamados, ¿no? La verdad nos hará libres, al fin y al cabo, porque es Jesucristo mismo, ¿no? Totalmente cierto, padre. Vamos a cambiar ahora un poquito, ¿no?, las tornas, ¿no? Y vamos a meter un poquito en lo que son las ideas que tienen nuestros hermanos protestantes, ¿no?, con nosotros. Y notamos, padre, en nuestra misma sociedad, ¿no? Yo aquí la vivo igualmente, en España, ¿no? Y hay diferentes ambientes, incluso católicos, y vemos una fuerte influencia protestante, por ejemplo, ya sea en los cantos, en la manera de pensar, en la manera de creer, en la manera incluso de preguntar, ¿no? ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando eso es parte, ¿no?, del, del libre examen, ¿no?, de que tienen ellos. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Ignorando la tradición, ignorando el magisterio, ¿no? ¿Qué retos plantea, padre, pues esto a nuestra propia identidad católica, ¿no? Había un libro por ahí del padre Olivera Rabasi, Luterándonos, ¿no?, que yo creo que va por ahí un poquito los tiros. Sí. Ante todo, lo que hay que, con el tema del protestantismo y con el tema de, digamos, de todo este tipo de falsas creencias, porque si bien tenemos algo en común que es muy importante, que es Jesucristo, ¿no? Sin embargo, solamente la Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad, como bien lo sabemos. Pero yo siempre hago una diferencia. Una cosa es el anticatólico, una cosa es el sectario anticatólico y otra cosa es el protestante de buena voluntad, ¿no? Que existen protestantes que por más que estén equivocados, tienen buena voluntad y bueno, podemos conversar e intercambiar ideas. Entonces yo siempre hago esta distinción, pero el gran problema, justamente habíamos hablado del relativismo. Bueno, hoy en día hay muchas facciones y una facción del catolicismo dice, bueno, lo importante es Jesucristo, no importa a qué denominación uno pertenezca. Pero justamente eso es, y me lo decía un pastor bautista, amigo mío, ¿no? Me lo decía, la riqueza que tiene la Iglesia Católica es la creencia en un magisterio. Justamente la creencia en el magisterio de la Iglesia es lo que nos hace lo que somos, ¿no? La fortaleza de la Iglesia Católica. Entonces el pastor nos decía, ustedes eso no lo tienen que perder nunca, porque entre los protestantes hay un pastor en cada iglesia y un papa en cada iglesia, porque cada pastor dice lo que quiere y todas las opiniones son válidas, ¿no? Entonces lo que hace el relativismo en el protestantismo es lo que hace el modernismo en la Iglesia Católica en cuanto tal, ¿no? Entonces yo creo en concreto, con respecto a la pregunta que me hiciste, es que el protestantismo es muy atractivo para mucha gente. ¿Por qué razón? Porque todo depende de mi conciencia. Cuando uno, por ejemplo, habla con un protestante, bueno, mi conciencia me dice, mi conciencia tal cosa, mi conciencia tal otra. Pero claro, la conciencia mía es muy distinta a la conciencia tuya y la conciencia tuya es muy distinta a la conciencia de otra persona al lado tuyo. O sea, todos tenemos conciencias distintas y todos tenemos pensamiento distinto. Entonces yo digo ahí, el Espíritu Santo no se puede contradecir. No es que me puede decir una cosa a mí, otra cosa a ti, otra cosa a él, ¿no? Es como que el reducir toda la conciencia es un antropocentrismo. O sea, directamente es el hombre el que decide por sí mismo y no Dios que decide por el hombre, ¿no? Entonces, con los protestantes yo creo que nos podemos unir en causas comunes. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? El caso de
ciertos protestantes, que no voy a dar nombres, pero ciertos protestantes, yo lamento no poder llamarlos a mi canal para poder hablar de temas comunes, porque son tan anticatólicos que uno dice, es eso lo que me impide realmente llamarlos a mi canal. Pero, por ejemplo, podemos unirnos en causas comunes como el tema provida, por ejemplo, ¿no? La lucha contra la perversa ideología del género, la lucha contra el marxismo cultural, la lucha contra el liberalismo ideológico, bueno, en fin, uno podría tener causas comunes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando alguien me preguntaba, bueno, a ver, se presentan a las elecciones un protestante y un católico, ¿no? ¿A quién elijo? Bueno, si el católico es modernista y está a favor del aborto, y el protestante está a favor de la vida, está a favor de la familia, bueno, obviamente el protestante es más católico que el católico modernista, elíjanlo al protestante, o sea, en ese sentido no hay ninguna duda. Pero después, una vez que resolvemos todos estos problemas de las luchas comunes, después tenemos que buscar la unidad en la verdadera Iglesia Católica. O sea, no podemos nunca renunciar, no podemos obligar a nadie a convertirse, ¿no? No podemos obligar a nadie a convertirse, pero tenemos que obligar a las personas a pensar, al menos, ¿no? O sea, lo que queremos es que piensen y que realmente piensen con honestidad. Después las personas están obligadas cada una a buscar la verdad, nosotros no somos los jueces, si las personas no buscan la verdad, Dios los juzgará, ¿no? Y como para la persona que dice, bueno, ¿dónde está en la Biblia tal cosa? ¿Dónde está en la Biblia tal otra? La pregunta que habría que hacerle es, ¿dónde dice la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia? Porque justamente la Biblia no dice eso, o sea, todo lo contrario. En Juan 21-25 dice claramente que no todo lo que Cristo dijo e hizo está contenido en ese libro. Eso lo dice bien explícitamente. Y después, por ejemplo, hay un texto que a mí me encanta, que es un texto, digamos, muy bonito, que es de 2 Tesalonicenses 3:6, que dice, alejaos, hermanos, de todos aquellos que anden ahí desamparados sin seguir la tradición recibida por nosotros, ¿no? Que lamentablemente la Reina Valera traduce instrucción, pero en griego dice paradoesis, dice tradición, no dice didascalia o didaje, sino que dice paradosis o paradoesis, esa es la palabra que usa, ¿no? Entonces la palabra en griego es tradición. Lo que hay que decirle a la gente es, bueno, primero, demuéstrame que todo tiene que estar en la Biblia, porque justamente no todo tiene que estar en la Biblia. Y después demuéstrame cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Y esto yo puedo siempre decirle a las personas, ¿no? No se puede demostrar que la Biblia es palabra de Dios y no se puede demostrar que todo tiene que estar en la Biblia. Estas dos cosas los protestantes no las pueden demostrar. Y no podemos hablar de la Biblia sin recurrir a la Iglesia Católica, porque al fin y al cabo fue la Iglesia Católica la quien decidió qué libro era inspirado y qué libro no, en el Sínodo de Roma, en Cartago, en Hipona, como bien lo sabemos, ¿no? Entonces, una cosa que, como para concluir la idea, ¿no? El católico ignorante es un futuro protestante. ¿Por qué razón? Porque no conoce su propia fe. Es muy fácil que un católico modernista se haga protestante. Es muy fácil, porque si somos relativistas, obviamente que vamos a elegir lo que queramos, ¿no? Y yo digo, es imposible que un católico bien formado se haga protestante. Hay un caso, pero yo tengo mi propia opinión acerca de ese caso, pero sin embargo, un católico bien formado jamás se va a hacer protestante. Yo una vez dije, es más fácil que un católico protestante, perdón, es más fácil que un católico bien formado se haga ateo antes de que se haga protestante. Y muchos de mis amigos protestantes se ofendieron, me dijeron, ¿qué? ¿Tú piensas que ser ateo es mejor que ser protestante? Le digo, no, 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 absolutamente no. El protestantismo es mejor que el ateísmo porque mínimamente creen en la Trinidad. Yo no estoy diciendo eso. Pero un católico bien formado jamás va a concluir que el protestantismo es verdadero. En todo caso, la fe es un don, la tenemos que pedir todos los días, la podemos perder, podemos saltar al ateísmo, del catolicismo al ateísmo. Dios no lo quiera porque el ateísmo es un error y es una apostasía peor que el protestantismo. Nunca nos hagamos ateos, ¿no? Pero un católico ignorante se puede hacer protestante. Un católico bien formado jamás se va a hacer protestante.
Y lo último, para el diálogo con ellos tenemos que hacerlo como dijimos anteriormente, con la verdad y con caridad. Yo tengo amigos protestantes y tengo amigos evangélicos que estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? Y sin embargo, nos tomamos un café, conversamos, y a uno de ellos, al pastor Bautista, le dije, eres mejor persona que yo, te falta ser católico nomás, pero eres mejor persona que yo. No sé si terminaría el desayuno, ¿no? No sé. No, se mató de risa. No, es muy buen hombre y él también me dice sus cosas también. Claro, Ojo que claro. él también una vez me dijo, bueno, ustedes los papistas, me dijo así, ¿no? Con estas imágenes enormes y estas procesiones enormes, ¿no? Y yo le digo, yo estoy seguro que tú la imagen del dólar también la tienes y también la recibes, le digo, ¿y qué problema Seguro. hay? Y así como que vamos y venimos, pero no, se puede tener amigos protestantes porque una cosa es el protestante, otra cosa es el anticatólico. Y ojo, mi amigo no me tiene que decir todo lo que yo pienso, ni yo tengo que decirle todo. Tenemos que buscar la verdad, ¿no? Pero yo estoy seguro que el hombre de buena voluntad, el hombre que realmente busca a Dios, termina siendo católico, ¿no? Tarde o temprano, aunque sea en el lecho de muerte. Hasta ahí tiene paciencia, ¿no? Nuestro Sí, Dios. exactamente. Padre, ¿qué podemos decir a esos fieles católicos que sienten vergüenza, no solamente de hablar de su fe, incluso, por ejemplo, el persignarse en público o cuando pasa por delante de una iglesia, ¿no? Que él tiene, pues, reparo, ¿no? En mostrarse visualmente católico, ¿no? Pues si tú pasas por al lado de una iglesia, pues lógicamente, por respeto, ¿no? A quien está en el interior del sagrario, ¿no? No a los cimientos, ¿no? Del templo, ¿no? Sino por respeto a nuestro Señor que está ahí presente, ¿no? Y se hacen la señal de la cruz. Y hay gente, pues, que tienen vergüenza y pasan casi agachando la cabeza y casi que no lo vean, ¿no? ¿Qué podemos decir o qué podemos aconsejar, ¿no? A esas personas que sienten reparo en mostrarse católicos? Bueno, ante todo que recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que quien me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre Celestial. Nuestra fe es hermosísima, nuestra fe es no solamente que es hermosa, sino que realmente pensemos, por ejemplo, en la fortaleza de los mártires, que hasta niños dieron la sangre por Jesucristo. Pensemos en los monjes benedictinos, que gracias a ellos se conservó la cultura en Europa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de doctores, la cantidad de científicos, la cantidad de artistas. Por ejemplo, los españoles tienen al famoso Calderón de la Barca, ¿no? Y al famoso Cervantes, ¿no? Que tenemos que estar orgullosos de gente católica como ellos, ¿no? Y lo mismo, ustedes tienen una gran cantidad de santos, ¿no? España lo tiene a San Ignacio de Loyola, la gloria de España, ¿no? No es santa, pero ojalá algún día la hagan santa. Está Isabel la Católica, la cual el instrumento elegido junto con Fernando para la evangelización de América. Hemos recibido la fe gracias a los reyes católicos. O sea, tenemos realmente una fe que tiene todos los ámbitos, ¿no? Que ha estado en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito también de la defensa de la patria. O sea, vamos a ser sinceros, Europa es lo que es por el catolicismo. Europa hoy en día vive muchas veces del turismo católico, de las iglesias católicas, ¿no? Y si no fuese por la iglesia católica, porque en esto los protestantes no participaron, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? La batalla de Lepanto, que casualmente ayer fue Nuestra Señora del Rosario, ¿no? La batalla de Lepanto con el gran San Pío V que la predicó y con el gran Don Juan de Austria, ¿no? Los cruzados ahí que frenaron a los musulmanes. Y también la batalla de Viena. Europa sería musulmana sin eso. Y también América, porque no hubiesen llegado ni los españoles, ni los ingleses, ni los portugueses, hubiesen llegado los musulmanes otomanos, ¿no? Entonces tenemos una fe que es hermosísima y una iglesia que es heroica. Gracias a la iglesia, hoy en día la civilización occidental está de pie. Porque recordemos, ¿no? Ya con ese simple hecho, ¿no? Sin la batalla de Viena, sin la batalla de Lepanto, seríamos todos musulmanes. O sea, le debemos a la Iglesia Católica tanto la parte civil como la parte eclesiástica, pero justamente porque no fue solamente el Papa San Pío V, ¿no? Fueron
los cruzados y la autoridad civil, pero tanto a los católicos de la autoridad civil como a los católicos eclesiásticos les debemos lo que tenemos en Europa. Entonces, yo me hago la señal de la cruz cuando paso por una iglesia con la frente alta, porque yo no me avergüenzo de mi iglesia, yo no me avergüenzo de mi fe católica. Y lo que esa gente tiene que preguntarse también es si a mí me da vergüenza. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo amo a una persona, yo no soy casado, estoy casado con la iglesia, obviamente, no soy consagrado. Pero, por ejemplo, si yo tuviese vergüenza de presentarle a mi familia a mi esposa, ¿no? O sea, yo digo, tengo una esposa, pero no te voy a mostrar a la familia, te voy a guardar para mí privadamente, ¿no? Yo creo que esa mujer se sentiría un poquito agraviada y con razón, ¿no? Me diría, pero a ver, ¿me quieres o no me quieres? ¿Me amas o no me amas? O sea, ¿cómo no me vas a presentar a la familia? ¿Cómo no me vas a presentar a los amigos? O sea, ¿por qué me vas a tener guardada ahí privadamente? No, eso no corresponde, digamos. Y tendría razón la mujer en enojarse, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, si nosotros decimos el primer mandamiento, amamos a Dios por sobre todas las cosas, entonces, ¿por qué tenemos miedo de dar testimonio de nuestra fe? ¿Por qué tenemos miedo de hacer la señal de la cruz? Hago la señal de la cruz y alguno me insulta. Y bueno, bendito sea Dios, recibo ese insulto con honor, porque me están insultando por pertenecer a la iglesia católica, por pertenecer a la iglesia verdadera. O hago la señal de la cruz y alguno me mira raro, ¿no? Y a esa persona no le puede decir, bueno, prefiero ser católico antes de ser esclavo de los placeres del mundo. Tú seguramente, yo no te voy a juzgar, pero a ver, cuéntame un poquito de tu vida, porque seguramente amas el dinero, amas el placer, amas el sexo, o seguramente amas a tu familia. Yo prefiero amarlo a Dios, que es mucho mejor que todas esas cosas. Ojo, cuando una persona nos juzga, la solución no es juzgarla, no es decir, a ver, y tú seguramente haces esto, no estoy diciendo eso, ¿no? Simplemente estoy diciendo, bueno, a ver, ¿por qué me estás juzgando? Ah, porque te haces la señal de la cruz, ¿no? Y a ver, hablemos un poquito, ¿no? Tú, ¿en qué pones? Yo le preguntaría eso a esa persona, ¿no? Tú, ¿en qué pones tu felicidad? Cuéntame simplemente eso, ¿en qué pones tu felicidad? Ah, bueno, yo pongo la felicidad en mi familia, ¿no? A ver, ¿y tu familia no va a morir? ¿Pero qué tiene que ver, padre? Bueno, Dios no va a morir nunca. Yo prefiero poner mi felicidad en algo eterno antes que en la familia la amo y los amo con todo mi corazón, pero los amo porque Dios les ha dado un destino eterno. O sea, no nos vamos a salvar si no nos preocupamos por salvarnos, tenemos que todavía trabajar por nuestra salvación. No estamos salvados, no en ese sentido, porque existe el infierno, pero Dios quiere que nos salvemos. Nuestra familia está llamada a la salvación eterna y tiene que aceptar esa salvación. Bueno, en fin, ¿no? Pero yo creo que mi familia es valiosa porque hay un Dios eterno que les dio un valor y que nos llamó a un destino eterno que es el paraíso, ¿no? Entonces yo le respondería a esa persona, bueno, tu familia va a morir algún día, Dios quiere que vayan al cielo, Dios quiere que se salven, pero si tú pones solamente tu amor ahí y no pones tu amor en Dios, el problema está que vas a amar a tu familia en esta tierra, pero puedes perder la vida eterna. Y esa persona me puede decir, bueno, yo no creo en Dios, discutamos la existencia de Dios, no tengo ningún problema, podemos discutirla. Justamente están las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, está el universo mismo, o sea, está esta famosa explosión de George Lemaitre, que de 100 millones de posibilidades de que haya vida inteligente en el universo, justo nos tocó a nosotros, bueno, en fin, hablemos de ese tema. Pero dicho todo esto, y dicho lo que acabamos de decir, ¿no? No me avergüenzo de mi fe y no hay que avergonzarnos de nuestra fe, por muchísimos motivos, pero por sobre todas las cosas, porque el Señor dijo, quien me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre Celestial. Si amamos a la esposa, no tenemos que tener vergüenza de presentarla. Si amamos a Dios, no tenemos que tener vergüenza de presentárselo a los hombres y de invitarlos a la conversión. Y lo último, mucha gente cuando yo me he hecho la señal de la cruz, por ejemplo, ¿no? Se me ha acercado y me ha dicho, veo que te hiciste la señal, es una oportunidad también de evangelización, ¿no? Yo una vez me acuerdo que salí a correr, o sea, cuando salgo a correr no estoy vestido de sacerdote, sino que salgo a correr, qué sé yo, 7, 8 kilómetros a veces, ¿no? Y
Resulta que pasé por una iglesia y me hice la señal de la cruz y una señora se me acerca. Ah, veo que usted es católico. Bueno, hablemos un poco. Quiero hacerlo ya que es católico, quiero hacerle una pregunta. Y esta señora fue la oportunidad de conversar con ella y Qué bueno. de evangelizarla. Así que no, a no avergonzarse, porque nuestra iglesia es sublime, es hermosa y es la esposa de Cristo, al fin y al cabo, ¿no? Es el cuerpo místico al cual debemos amar, porque si amamos a Cristo, amamos a la iglesia también. Dice, padre, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Felices si son ultrajados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Que nadie tenga que sufrir como asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence y glorifique a Dios por llevar ese nombre. Pues, padre, pues no me gustaría que se me fuera, pues sin preguntarle antes, ¿no? Pues sobre todo lo sucedido, ¿no? Con el padre Custodio, que está siendo procesado. Estamos a la espera ahora mismo de la sentencia, ¿no? Están pidiéndole 3 años de prisión y 8 meses de inhabilitación, ¿no? Para aparecer públicamente y esto, ¿no? Y para formar. Él está siendo procesado por el simple hecho de dar su propia opinión, y esa opinión, pues, es la opinión que tenemos todos, ¿no? Yo creo que si este sacerdote va a la cárcel, yo creo que el 80% de los españoles tendríamos que ir con él presos, ¿no? Porque él criticaba no el Islam, no al musulmán de a pie, sino el islamismo, pues, más radical, ¿no? Esa gente, pues, tipo Boko Haram, Hamas, ISIS, ¿no? Que llevan, pues, el fundamentalismo, ¿verdad?, a su religión y son capaces de arrebatar la vida a alguien, ¿no? Por el simple hecho de no ser musulmán. Y él hizo un escrito, él hizo un artículo de prensa y también apareció en varios programas y han aprovechado pues todas esas declaraciones de él pues para usarlo pues como escarnio, ¿no? A él lo han tomado como si fuera cabeza de turco, como diciendo, si habláis del Islam os va a pasar igual que este sacerdote, ¿verdad? Y él es consciente de eso. Y existe una persecución, ya no hay el derecho, ¿no?, a la opinión, y por el simple hecho de hablar sobre el Islam. Contra nosotros pueden hablar todo, ¿no? Pueden hacer procesiones blasfemas, pueden entrar en los templos, pueden destrozar el altar, pueden tirar el sagrario, tirar la sagrada forma al suelo, hacerle 1000 cosas. ¿Cuál es su opinión, padre, pues sobre todo este despropósito en torno a este, yo diría, santo sacerdote, un mártir que lleva 8 años ya sufriendo pues las consecuencias de una denuncia de una institución, una fundación musulmana de Cataluña, que no ha tenido otra cosa que hacer pues que enfocar, poner el foco, ¿no?, en este sacerdote, pues que habla las cosas claras, ¿no?, tal y como son. No, una injuria puede ser pues algo que yo diga, por ejemplo, del padre Tomás y no tengo pruebas de que eso sea cierto, ¿no? Entonces yo estoy injuriando al padre, ¿no? Pero si yo estoy dando mi opinión sobre un hecho concreto, ahí no existe injuria, no existe delito de odio, que es lo que le están adjudicando como delito, ¿no? Y me parece un auténtico despropósito y un uso de las leyes, ¿no?, y de la justicia de manera equivocada. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Contra los hechos no valen los argumentos, dice el dicho, ¿no? Yo pienso que el padre Custodio Ballester está sufriendo las consecuencias de no haber defendido la fe por mucho tiempo, porque lo que decíamos anteriormente con el término tolerancia, ¿no? Nos creímos ese discurso y lamentablemente los otros grupos han avanzado, estas minorías han avanzado,
Y hoy en día lo que sucede es que muchas veces esas minorías imponen sus propias ideas a las mayorías, ¿no? Como bien me decías, el 80% de los españoles piensa como el padre Custodio Ballester, ¿no? Acá una cosa que me parece que es importante es lo siguiente. Yo me pregunto si realmente podrán meter presos a todos los blasfemos contra la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿cuántas blasfemias existen en España contra la misma Iglesia Católica, contra los sacerdotes? Bueno, contra nosotros no se llamaría blasfemia, pero en cierto sentido, cuando nos insultan a veces. Yo me acuerdo en España, y esto ocurrió hace 20 años inclusive, ¿no? Yo veía, por ejemplo, que un español se quejaba de que en algunos programas de televisión aparecían sacerdotes de manera obscena con religiosas, ¿no? O sea, eran actores vestidos de sacerdotes, ¿no? Pero, por ejemplo, los ponían en situaciones de cuestiones sexuales, de cuestiones así pornográficas, ¿no? Entonces yo digo, han blasfemado contra la Eucaristía, han blasfemado contra la Santísima Virgen María, han blasfemado contra Jesucristo. Y muchos de los que han hecho todo eso han sido personas que, por ejemplo, eran judías, eran musulmanas, O sea, no se mide con la misma vara. Esto es lo que uno está diciendo. Y acá no quiero decir que haya que insultar la fe de nadie, ¿no? Yo no creo que el Islam sea una religión verdadera, como tampoco creo que el judaísmo sea la verdad, pero sin embargo a mí me parecería una falta de respeto si alguien publicase una foto de Mahoma teniendo relaciones homosexuales con alguien, por ejemplo. Yo creo que eso estaría fuera de lugar, lo mismo que estaría fuera de lugar un insulto a Abraham, un insulto a los profetas judíos, bueno, un insulto a Moisés, bueno, en fin. Ahora, ¿por qué se puede insultar a la Iglesia Católica o al cristianismo tan abiertamente? Y sin embargo, un sacerdote va preso por decir la verdad sobre el Islam, ¿no? Acá me parece que es importante remarcar eso. El padre Custodio Ballester no estaba hablando de todos los musulmanes, no los estaba metiendo a todos en la misma bolsa. Pero hay una realidad. Por ejemplo, acá yo me acuerdo que había un musulmán, ¿no? Que le dijo, digamos, al padre Custodio Ballester, y se lo dijo de manera brutal, ¿no? Le dijo, no leíste la Biblia, no leíste esto, no leíste tal cosa. Bueno, si vamos al caso, el Surá 9 dice, y cuando hayan transcurrido los meses sagrados, maten a los idólatras, donde quiera que los encontréis, apresadlos, acosadlos y acechadlos en todo lugar de emboscada. Pero si se arrepienten, dejadlos en paz. O sea, está mandando perseguir a los idólatras. Lo mismo el Surá 2 dice, matadlos donde los encontréis y expulsadlos de donde ellos os expulsaron. La persecución es peor que la matanza. O sea, está mandando perseguir a los infieles. Surá 9, luchad contra aquellos que no creen en Alá, ni en el último día, entre los que recibieron la escritura hasta que paguen la capitación con sumisión y estén humillados. Surá 8, pon horror en los corazones de los incrédulos, así que heridles por encima de los cuellos y herid de ellos todos los dedos. Manda la tortura. Surá 47, cuando se encontréis con los incrédulos, golpeadles en el cuello, luego atadlos, luego podréis liberar por gracia o rescate hasta que la guerra termine. Es decir, hay una realidad. Obviamente que no todos los musulmanes, están los sunitas, están los chiitas, no todos interpretan, no todos están a favor de la interpretación literal de todo eso, ¿no? También estoy de acuerdo que hay cristianos que son fanáticos y también interpretan la Biblia, pero bueno, es la libre interpretación de la Biblia, justamente, eso estamos de acuerdo. Sin embargo, hoy en día, en la cuna del islamismo, que es Arabia Saudita, estamos hablando de hoy en día en ese país, Arabia Saudita no recibe a sus hermanos musulmanes, no recibe, por ejemplo, a los refugiados, y los reciben los países con raíces cristianas. En Arabia Saudita yo me mataba de risa porque decían, no, resulta que
las mujeres ahora pueden manejar. Sí, pueden manejar un carro con permiso de sus maridos, pero no pueden manejar un carro solas, ¿no? Lo mismo, el marido tiene poder sobre la vida y la muerte de la mujer. En Arabia Saudita, tanto con el tema de los derechos de los LGBT, bueno, en Arabia, que justamente los derechos de los LGBT son caprichos, no pueden ser aceptados nunca, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero nosotros no mataríamos a ningún LGBT, no los asesinaríamos, por ejemplo. En Arabia Saudita le dan pena de muerte a todo aquel que sea encontrado en una relación íntima con otro hombre, si es hombre, ¿no? Y es pena de muerte. Es pena de muerte, por ejemplo, si yo voy a Arabia Saudita y empiezo a celebrar la misa en mi casa, solo, entra la policía religiosa, me ve celebrando la misa, me matan, me decapitan, porque por más que yo sea extranjero, estoy violando la ley de Arabia Saudita. Entonces, todos esos son hechos, no estamos hablando de rumores. Arabia Saudita, que es el país que más viola los derechos humanos, si vamos al caso, es el país menos denunciado por los países occidentales. Eso es así, por más que le guste a quien le guste. Y lo mismo que hay predicadores fundamentalistas, no me gusta esa palabra, pero la vamos a usar para que los enemigos entiendan, ¿no? Que hay justamente predicadores fundamentalistas en Europa. Yo me encontré en Italia con una persona de África que me decía, por ahora ustedes son mayoría, cuando nosotros seamos mayoría, nosotros vamos a cambiar las leyes y vamos a guiarnos por la ley de la Sharia. Ustedes los vamos a matar, me dijo así, los vamos a matar sin dolor, quédense tranquilos. O sea, eso me lo dijo un musulmán en la cara. No representa a todos los musulmanes, estamos totalmente de acuerdo. Pero les puedo asegurar una cosa, si los radicales tomasen el poder en Europa, los que son moderados van a estar con los radicales, van a estar con sus hermanos musulmanes, porque eso es lo que manda el Corán. Justamente el, digamos, apoyar a los hermanos musulmanes por donde vayan, ¿no? Entonces, si toman el poder los radicales, quedémonos, digamos, en manos de Dios y tengamos por seguro que realmente los que están moderados no van a ser moderados, porque van a seguir lo que le digan sus hermanos musulmanes. Dicho todo esto, estos son hechos, ¿no? Yo sé que hay musulmanes que son sunitas o chiitas, yo sé que no todos son fanáticos, yo sé que muchos de ellos realmente se han adaptado bien a las leyes europeas, etcétera, etcétera, pero no podemos tapar el sol con el dedo, no podemos pensar que... Lo que yo dije al inicio, el cristianismo, obviamente la Iglesia Católica como doctrina no, la doctrina permanece intacta, pero muchos católicos se han olvidado de la historia, se han olvidado que el Islam ha hecho 500 incursiones en territorios cristianos en el siglo X solamente. O sea, los territorios como Egipto, Turquía, Irán, Irak, el norte de África, eran todos territorios cristianos que fueron conquistados por el Islam. Y para el Islam, lo que es territorio del Islam es de ellos y lo demás, todo el resto del mundo es territorio de guerra. Ellos apuntan a conquistar todo el mundo. Entonces no seamos ingenuos en eso, porque intentaron conquistar Europa. De hecho estuvieron cerca, estuvieron en Viena, en Lepanto, se los tuvo que frenar. Intentaron conquistar Europa. Y bueno, Europa se olvidó de todo esto, Europa se olvidó de la historia, pero ellos no se olvidan, los radicales no se olvidan. Y los radicales son los que han hecho todas esas incursiones en territorios cristianos, los que han entrado en Turquía, los que han entrado en Egipto, los que han entrado en el norte de Europa, perdón, en el norte de África, en Irak, en Irán, ¿no? Los radicales son los que han intentado vencer a los cruzados en Viena y en Lepanto. Entonces, dicho todo esto, lo del padre Custodio Ballester es una locura total y a mí me parece que realmente los españoles contra eso tienen que reaccionar, porque no reaccionan ustedes, no va a reaccionar nadie por ustedes, ¿no? Si el padre Custodio Ballester va preso, yo le diría, hagan todo lo posible por protestar fuertemente contra eso, porque eso significa que le va a pasar a él y le va a pasar a todos aquellos que opinen como él, ¿no? Entonces tienen que pensar seriamente a quienes van a elegir en el futuro como dirigentes de ustedes, ¿no? Piénsenlo seriamente
y tienen que pensar seriamente también cómo defender, no al padre Custodio Ballester solamente, a él hay que defenderlo por ser sacerdote, por lo que fuere, ¿no? Pero tienen que decir, bueno, no pueden tolerar que realmente un grupo que España tardó 7 siglos, 8 siglos en expulsar porque era un peligro para España, ¿no? No pueden permitir que este grupo realmente pida derechos que no le corresponden y no pueden pretender que este grupo censure la libertad de expresión de un sacerdote que tiene libertad de expresarse. Así como ellos tienen libertad de, por ejemplo, insultar como lo insultaron al padre Custodio Ballester, y ellos tienen libertad de blasfemar contra la Iglesia Católica como han blasfemado muchas veces, bueno, el padre Custodio Ballester tendría que tener libertad de poder decir cuáles son los hechos, de poder establecer cuál es la verdad objetiva, no según su opinión, y el padre Custodio Ballester tendría que tener libertad de poder decir las cosas como son, le guste a quien le guste. Entonces, como conclusión de todo este tema, yo invito a los españoles no solamente a defenderlo al padre Custodio Ballester, sino también a defender sus propias raíces cristianas. No permitan que esas raíces cristianas que tanto le costó a la iglesia, que tanto le costó a muchos mártires, que tanto le costó a muchos santos, no permitan que sean destruidas por un grupo de ideólogos. Cristo va a vencer, pero Cristo ya venció, pero Él nos pide hacer nuestra parte. Así que España, que nos han evangelizado, despiértense. No, esto no es una cosa menor lo que está pasando, ¿no? Si no se despiertan ahora, después Cristo va a triunfar, pero va a haber mucha sangre. Mejor ahora, más vale tarde que nunca, más vale despertarse ahora que despertarse en el futuro, ¿no? Me emocionan sus palabras, padre, y qué duda cabe de que quien se olvida de su historia, pues estamos condenados pues, a volver a repetirla, ¿no? Y el esfuerzo que ya hicieron nuestros antepasados, pues tendremos que volver al comienzo, ¿no? Y repetir pues esas gestas, ¿no? Que sucedieron en el pasado y reverdecer, ¿no? Esos laureles, pero que la cosa pinta fea, pinta muy fea. Y a grandes males, grandes remedios. A mí se me ocurren unos cuantos, pero me van a cerrar el canal. Sí, España es nuestra madre patria y yo siempre lo voy a ver así, ¿no? O sea, los católicos hispanos, nosotros vemos a España como nuestra madre patria, por eso no tenemos problema en decir viva España, ¿no? No tenemos problema. Totalmente. Estamos muy cerquita de la fecha de la hispanidad y aprovecharnos pues, este momento pues, para que el pueblo hispano, España y toda Hispanoamérica, pues estemos unidos, ¿no? Yo siempre digo, padre, que yo tengo mucho más en común con un argentino, con un paraguayo, un chileno, un mexicano, que con un alemán o un noruego, ¿no? Por decir algo, ¿no? Yo con esa gente, pues prácticamente yo que puedo hablar con ellos, ¿no? Casi nada, ¿no? Pero si yo me siento, pues, con el padre, Veroc, o con cualquier hispano, pues podemos pasar horas y horas, ¿verdad? Hablando de miles de asuntos, ¿no? Y de cosas que nos unen. Sin embargo, si miramos hacia el otro lado, países, como he dicho, ¿no? Alemania, Noruega o cualquier otro país, pues es imposible que existan pues, lazos de unión, ¿no? Pues padre Tomás, ha sido un honorazo, un placer enorme el tenerle aquí y que nos haya respondido pues esas inquietudes, ¿no? Y esa preocupación, ¿no? De cómo el católico pues debe de enfrentarse pues a todo el secularismo, ¿no? A todos aquellos que nos pidan pues las razones de nuestra esperanza, que seamos valientes a la hora de profesar nuestra fe y de no avergonzarnos, ¿no? Porque quien se avergüenza del Evangelio, pues se está avergonzando de nuestro Señor, y llevemos siempre la cruz, siempre en alto, y nuestra fe, pues como esas lenguas, ¿no? Que aparecieron en Pentecostés, ¿no? Hay una fe, pues, fogosa, caliente, ¿verdad? Que al mismo tiempo ese fuego nos quema, pero al mismo tiempo nos ilumina. Así es, así es. Y bueno, es importante en estos momentos pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a ser valientes y, como decía nuestro Señor Jesucristo, ser mansos como las palomas y astutos como las serpientes, ¿no? Entonces, a no tener miedo, porque nosotros sabemos que por una corta
estadía en esta tierra, vamos a tener momentos de dolor, pero Amén. si somos fieles, vamos a tener una recompensa eterna. Así que busquemos la fidelidad. Y bueno, José Manuel, estoy disponible si me necesitas en alguna otra oportunidad. Fantástico. Ya les digo, ¿no? A mí, yo soy un gran admirador de España, un gran admirador de la hispanidad, y yo creo que realmente hispanidad y catolicismo son sinónimos, ¿no? Aunque obviamente Amén. no todos los que son católicos son hispanos necesariamente, porque la iglesia es universal, ¿no? Pero justamente tenemos que volver al reinado social de Jesucristo, ¿no? Que Amén. Dios lo quiere, y digamos, si no es en esta tierra, es en el paraíso, pero Dios lo quiere, al menos lo tenemos que buscar. Después Dios decidirá cómo se desarrollarán los acontecimientos. Pero viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María, viva el Viva, Patriarca San José, viva el Papa León, y viva. también viva la hispanidad. Claro que sí, padre. Pues un fortísimo abrazo, padre. Y a los hermanos que han estado viendo este programa, pues los invito, ¿no? A dar like, a compartir y, lógicamente, si no estás suscrito al canal del Padre Tomás, que sepas que puedes estar excomulgado. Así que te invito a ir a su canal, a que te suscribas, ¿no? Y a seguir al Padre, pues que tiene un material buenísimo, y participen, lógicamente, en esos directos, ¿no? Que pueden hablar con él, pueden preguntar inquietudes como las que hemos tocado hoy o cualquier otra. Pues ahí estará el Padre en esos preciosos directos para responder, ¿no? Lo mejor que se pueda a las cuestiones que ustedes planteen. Dios os guarde, Dios os bendiga. José, ¿quieres que les dé la bendición por las dudas? Por supuesto que sí. Sí, sí. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Sí, mejor, pues luego me matan, me cuelgan del mástil de YouTube, me cuelgan ahí los hermanos. Pues ahora sí, ahora sí. Ahora nos podemos ir en paz, ¿verdad? Y lo dicho, ¿no? Pues que el Señor os guarde, el Señor os bendiga y que paséis una preciosísima tarde. Chao, chao.